Altísimo, al gran Yeshua Hamashiach. Damos la bienvenida a todos los presentes, a todos los que están aquí. Hoy día se les ve muy hermosos, muy brillantes, muy resplandecientes. Y esto para mí es una gran alegría que estemos aquí reunidos con ese plan estratégico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, estamos aquí para manifestar la palabra del Eterno. Gloria a Dios. Y vamos a hablar en esta preciosa tarde acerca de las señales y características de un apóstol. Es necesario enseñar esto para que nos demos cuenta cuando estemos en una congregación o en algún lugar y venga alguien a hablarnos, podamos discernir de quién se trata. Pero recuerde también que los 5 ministerios están dentro del llamado que hizo nuestro Salvador. Y en estas características vamos a enseñar lo que hoy muy pocos enseñan con relación a quién es un apóstol, quién es un profeta, quién es un pastor, quién es el evangelista y el maestro. Hoy quiero hablar del apostolado y por lo tanto quiero invitarlos, por favor, que tomen su Biblia en el capítulo 1 del libro de Marcos, en el versículo 16. Vamos a leer esta palabra porque es necesario que la iglesia sepa, conozca y aprenda lo que es un ministerio. Y vamos a empezar por el apostólico, para que todos podamos entender lo que quiere nuestro Padre Celestial a través de cada ministro. Amén. Amén. Bien. En esta oportunidad vamos a estar hablando por medio de Marcos, capítulo 1, el apóstol Marcos, capítulo 1, perdón, el libro de Marcos, o el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 16. Con el permiso del Todopoderoso, leemos esta palabra y dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Padre, te doy la gloria y la honra. Toda alabanza es para ti. Gracias, porque hoy nos vas a instruir, nos vas a guiar y nos vas a enseñar a reconocer el ministerio apostólico, de cómo funciona, cómo se mueve, para que el pueblo aprenda a reconocer cuando realmente hay un siervo tuyo. Y esto es necesario que desde hoy comencemos a indagar para no ser sorprendidos, porque estamos viviendo tiempos de apostasía. Entonces, te damos la gloria y la honra y las gracias
por esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice: ¡amén! Aquí estamos para aprender. Quiero que sepa que los apóstoles de Dios, los apóstoles del Creador, del Eterno, tienen un emblema, tienen una marca de su vida que hace de ellos un ministerio genuino del Espíritu Santo. El apóstol de Dios debe mostrar las señales y características de un verdadero apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? En la actualidad hay muchos que se llaman apóstoles, sin serlo, sin haber sido llamados, pues no tienen las señales y características en sus vidas. Yo he ido a grandes jornadas donde me han invitado. Incluso han habido ministros que le han preguntado a Dios quién soy yo, por las formas como me desenvuelvo. Y le doy la gloria y la honra al Eterno que ha dado su visto bueno ante ellos. ¿Qué es un apóstol? La palabra apóstol viene del vocablo apostolo en griego, que es su raíz original, significa en nuestro lenguaje enviado con una comisión. Eso es un apóstol. Alguien que es enviado con una comisión. El apóstol es una persona llamada para ir y cumplir con una misión tanto dentro de su territorio como fuera de su territorio. Todo apóstol de Dios debe mostrar las marcas definitivas de su llamado. Amén. Amén. Las cuales son las señales y características que todo apóstol debe tener. Primero que nada, un llamado directamente por Dios. Los apóstoles neotestamentarios fueron hombres llamados directamente por Dios. Pero en estos últimos tiempos muchos se han autodenominado apóstoles sin haber sido llamados por Dios o solamente porque se autoproclamaron. Un apóstol tiene que experimentar un llamado extraordinario, como lo hicieron los 12 apóstoles a los cuales Yeshua los llamó, Jesucristo los llamó. Así que aquí estamos. El libro de Marcos habla sobre este llamado a Simón, Andrés. Dice que estaban andando junto al mar de Galilea, donde el Señor vio a Simón y a Andrés. Su hermano que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego todas las redes, le siguieron. En la iglesia de Antioquía, Pablo no era conocido como apóstol, sino como profeta y maestro. Pues durante algunos años venía ejerciendo este oficio. La Biblia dice, habla entonces de la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Esto usted lo encuentra en el libro de Hechos, para que pueda certificar el tema.
En el capítulo 13, versículo 1 y 2. Pablo había sido llamado por Dios para ser apóstol de Jesucristo. Sin embargo, en Antioquía funcionaba como profeta y como maestro. Funcionaba como profeta y funcionaba como maestro. Después de un tiempo de estar obrando en estos ministerios, el Espíritu Santo activó el ministerio apostólico en Pablo, haciéndole un llamado por la boca de sus profetas, donde dijo el Señor: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Usted lo puede comprobar en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2. En este versículo vemos que el Espíritu Santo hace un llamado directo a Bernabé y a Pablo para el oficio del apostolado. A su nombre, ¡Gloria a Dios! A su nombre, ¡Gloria a Dios! Quiero, a grosso modo, explicar sobre las características de un apóstol. En este caso, ver a Jesús y oír su voz. Todo apóstol de Dios debe tener la experiencia de haber visto a Jesús. Los 12 apóstoles del Cordero vieron a Jesús como testigos oculares en su vida, muerte y resurrección. Pablo, como apóstol de Jesucristo, también tuvo la experiencia de ver a Jesús camino a Damasco. Y en otras ocasiones Pablo dice respecto a su apostolado y pregunta: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Usted lo puede buscar en el libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1. El libro de Hechos, capítulo 26, versículo 13 al 18. Pablo prácticamente recuenta. Vamos al libro de Hechos. En el capítulo 13, perdón, el capítulo 26, versículo 13, dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¡Wow! Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Aleluya, gloria al Eterno. Perdón a todos los que están en la pantalla. Mi obligación es entregar el mensaje. Pese a las adversidades físicas con gripa y todo,
igual tengo que predicar porque es parte del programa donde tenemos que enfrentarnos aún en medio de las adversidades, presentando el Evangelio con la verdad. Y vemos esto definitivamente. El apóstol Pablo revela enviando este mensaje del reino de Dios a los gentiles. Él no fue enviado por un concilio, él no fue enviado por hombres, no. O alguna denominación o ministerio en particular, tampoco. No, él no hizo eso. La Biblia revela que Pablo fue llamado al apostolado por Yeshua, por Jesús. Luego confirmado por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y después enviado por el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh. En la epístola de Gálatas, Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Usted lo encuentra en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 1. Ahí encuentras este pasaje. Este versículo, el apóstol fundamenta su apostolado por un llamado divino y no por la designación de ningún hombre o ministro, sino directamente de parte del Dios de los cielos. Otra característica es manifestar las señales y milagros. Los apóstoles neotestamentarios fueron hombres dotados de gracia divina para manifestar y obrar en lo sobrenatural del Espíritu Santo. Los primeros apóstoles iban acompañados de señales, milagros, prodigios y maravillas. Esta era la carta de presentación en ellos. Pablo dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Hoy todo apóstol de Dios debe tener como señal y característica de su apostolado las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo en señales y milagros. Estas son características que debemos de conocer para que usted se dé cuenta quién es un apóstol, para que usted se dé cuenta quién es un ministro de Dios. Otra característica de los apóstoles, echar fuera demonios. Echar fuera demonios. ¿Cuál es la característica de un apóstol? Echar fuera Demonios. Echar fuera Demonios. Echar fuera Demonios. Echar fuera demonios. Los apóstoles de Dios tienen autoridad para echar fuera demonios. Autoridad espiritual sobre los espíritus inmundos. Los apóstoles como embajadores del cielo, mucha atención, tienen alta investidura para confrontar el reino de las tinieblas y echar fuera a los demonios. Los primeros apóstoles neotestamentarios, echaban fuera demonios, y esta es una de las características, una de las señales que acompañan al apóstol de Dios. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Capítulo 16, versículo 17.
La Biblia nos dice, y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya, gloria a Dios. Dale una ofrenda Amén. de palmas al Señor. Esto es lo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Tenemos que ir conociendo, porque tiempos de apostasía se han acercado en estas últimas épocas. Y necesitamos reconocer para también descubrir quiénes son los falsos. Ser pescadores de hombres es otra señal. Todo apóstol de Dios debe ser pescador de hombres, es decir, alcanzar al perdido. Cuando Jesús llamó al apóstol Pedro, le dijo: pero Jesús, hijo de Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¡Wow! Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lucas capítulo 5, versículo 10. Los apóstoles de Dios tienen gracia, una gracia divina sobre su vida y en el ministerio. Que por eso que hay muchas mujeres que se enamoran de los apóstoles. Es por la gracia divina. Yahweh reprenda al diablo y lo eche fuera a los infiernos, a su lugar de origen. Están dotados por Dios. Están dotados de unción y de gracia. Una gracia evangelística donde con facilidad capta las almas y los pesca para el evangelio. Tienen la gracia divina para conmover pueblos, ciudades y naciones. Aleluya. Otra característica, fundar iglesias. La Biblia dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Nuestro Padre dotó a los apóstoles llenos de gracia y de unción. ¿Para qué? Para fundar iglesias en los territorios donde el Espíritu Santo los movió. Por eso Pablo es un modelo apostólico, funcional. Pues en su carrera ministerial fundó muchas iglesias en Corintios, en Tesalónica, en Galacia. El apóstol Pablo, el sello de su apostolado eran las iglesias que él había fundado. Cuando su apostolado fue cuestionado, él apeló a las obras de las iglesias que había fundado. Establecer y supervisar es otra característica del apóstol. Corrige y disciplina. Ese es el trabajo del apóstol. Los apóstoles tienen investidura de autoridad para traer corrección y disciplina a la iglesia. Pues como padres tienen toda la autoridad divina para poner en orden la casa de Dios. Cuando la iglesia de Corinto había incurrido en faltas morales,
El apóstol Pablo tuvo que intervenir para traer corrección a la iglesia de Dios. En el mover apostólico actual, los apóstoles también harán la misma obra de supervisar y establecer. Por eso tienen la unción y la gracia para activar dones y ministerios a los pastores y ancianos de la iglesia. Y no es porque se congracia con unos, no, sino porque hay frutos en la persona que va a ser exaltada en el ministerio. Los apóstoles reciben revelación como arquitectos y peritos en el reino de Dios. Reciben los diseños y la revelación de Dios para edificar la iglesia. Cierta oportunidad Jesús preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? ¿O quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Por eso los apóstoles tienen habilidad del Espíritu para recibir las revelaciones de Dios y traerlas sobre la iglesia. Aleluya. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Los apóstoles no son asalariados. María Elena Serna Gallardo, Ana La Torre, Alexander Briceño, Carmen Ventura, Carmen Espino. Los apóstoles no son asalariados. Esta es otra señal del apóstol. Ahora, hay gente que si quiere bendecirlo personalmente, cambia el asunto. Pero el apóstol no tiene salario. Yo conozco ministerios donde ministros son asalariados. Gracias al Señor, me llamó a servirle a tiempo completo. Y me dio promesas que no me preocupara, porque Él me iba a respaldar. Y así ha sido desde que me llamó, con el único propósito que yo le sirva. Me aconsejó y me dijo que le sirviera y que no me preocupara, porque Él me iba a proveer siempre. Siempre me va a proveer. Y por eso le doy las gracias. Por eso aumenté la fe. Le he creído siempre. Nunca me ha fallado. Sus promesas son intangibles. Así que si usted quiere caminar en algún ministerio, especialmente en el apostolado, crea que hay un Dios poderoso que no es deudor de nadie. Y Él va a bendecir tu vida. Él va a tocar tu vida. Aun cuando estés pasando tribulaciones, no tarda, Él llega. Y es preciso, en el momento oportuno, viene la victoria. Y después hay que regocijarnos y cantar alabanzas y celebrar, porque es Él quien se presenta directamente para solucionar cualquier tipo de problema. Especialmente cuando le sirves en espíritu y en verdad. Cuando tú no eres un asalariado y le sirves de todo corazón, Él siempre va a estar pendiente de ti. Así que esto es importante.
Lizardo Toya, también te transmito esta palabra. Michelle, también te transmito esta palabra. Alex, allá en España. Iván Rosales, en España, igualmente les transmito este mensaje. Confíen en el proveedor de nuestras vidas. Ustedes han sido testigos de todo lo que el Padre Eterno ha hecho en el ministerio. Por lo tanto, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y como decía Pablo, que también sean imitadores de Él como el de Cristo. Así que son perseguidos también. Pero quiero terminar con los asalariados. Los apóstoles neotestamentarios no fueron asalariados. Su ministerio era de vocación y de servicio. Ellos estaban entrenados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para moverse en fe y depender de la provisión de nuestro Creador. El apóstol Pablo dice: he despojado a otras iglesias, recibiendo salarios para servirlos a vosotros. No obstante, los falsos apóstoles son ministros asalariados, que solo entran al ministerio motivados por el espíritu de codicia. Pablo dice al respecto, presten mucha atención a esto, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Está claro este pasaje bíblico para que sigamos aprendiendo, porque yo no hablo con mandamientos humanos, sino bíblicamente, para que después no venga nadie a increpar, sino con la verdad, como está escrito y plasmado, tal y como nos enseña la Escritura. El apóstol tiene persecuciones también. Los apóstoles han sido perseguidos siempre. Han experimentado persecuciones. Han experimentado tribulaciones. Las persecuciones son una de las marcas y características que acompañan a un verdadero apóstol de Jesucristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Ahí están las marcas del apóstol. Cuando el apóstol ha sido perseguido, ha pasado tribulaciones, hambruna, soledad, atropello de la gente, como los primeros apóstoles que sufrieron severas persecuciones por causa de la fe que ellos tenían. Esto era tremendo. Pablo, ejemplo de mártir apostólico, dice en su carta a los Corintios, en el capítulo, segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 24, dice lo siguiente: en azotes sin número, en cárcel más, en peligro de muerte muchas veces. De los juicios 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. Recuerdo
cuando salimos a cumplir una misión por todo Sur y Suramérica. Para ser breve, terminamos en las cárceles de Tapachula y luego en el Distrito Federal, detenidos por predicar la palabra, apedreados en Costa Rica, en México. Y aquí estamos, no nos ha pasado más cosas. Es decir, no nos hemos muerto. Porque este llamado es para valientes. Este llamado es para gente que realmente está preparada para soportar atropellos en la frontera. Cuando los del Departamento de Migraciones te humillan, te maltratan, simple y llanamente porque te presentas como un ministro, pensando que por eso te van a abrir las puertas, y te insultan, te atropellan, te maltratan. ¿Cuántas veces me pasó esto? Pero yo con 2 o 3 palabras les hacía ver el poder del Eterno. Y se cumplían las palabras al pie de la letra. Inmediatamente. Estas cosas son importantes como testimonio para usted. Porque ya no estamos hablando de los tiempos antiguos. Ahora estamos hablando de este tiempo, de este momento. Yo te hablo por lo que me ocurrió a mí. Yo no puedo inventar. No puedo mentir, no puedo añadir. Solamente te doy el testimonio. Salimos 10 personas llamados por Dios con nombre propio. Y recorrimos Ecuador, Colombia, y de ahí saltamos para Centroamérica. Y recorrimos todos los países de Centroamérica. Llevando la palabra del Altísimo. Sanando enfermos, viendo milagros, prodigios, maravillas. Tanto en lo físico, lo literal, y también con las manifestaciones naturales, con los astros, las estrellas, el arco iris, el sol, la lluvia, los truenos, los relámpagos. Oiga, tremendas cosas de las que hacía Dios en este viaje. Y todo esto trae recuerdos memorables que están registrados en el libro de la vida. Aleluya, alabado sea tu nombre. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Los apóstoles traen la impartición de dones espirituales. Aleluya. Los apóstoles tienen la capacidad para activar e impartir los dones y la unción del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo fue a Éfeso, se encontró con 12 discípulos que solo conocían la doctrina del Cordero, mas no la doctrina del Espíritu Santo. Ellos predicaban a Jesucristo, pero en Éfeso no veían ningún resultado. Satanás había levantado una fortaleza espiritual contra esa congregación para que no tuviese ningún avance misionero. ¡Wow! Ni evangelístico. Así obra el diablo. La ciudad estaba totalmente cerrada al evangelio. Y cuando Pablo llegó a esa región, se encontró con los 12 discípulos que no sabían nada del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Esto es bueno recalcar para que aprendamos. Es bueno recalcar para que nos demos cuenta qué es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros. Dios también los quiere usar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios los quiere usar de una manera
tan sobrenatural. Solo depende de ustedes que pongan su corazón. Los apóstoles ayunan y oran constantemente. Los apóstoles tienen que ser hombres de ayuno y oración. Viven bajo sensibilidad espiritual. Son sensibles al mover del Espíritu Santo. Nos damos cuenta rápido de cualquier detalle. Hasta por una pestaña que se te cae ya estamos viendo. Tengo algo que ir a enfrentar al monte de la oración en coma, para los que lo están escuchando. He descubierto a través de la fotografía unos demonios infiltrados ahí. Así como usted me lo escucha. Usted tiene que estar buscando, indagando hasta que encuentras algo que no es normal y no es natural. Y esto solo se hace a través del Espíritu Santo. Y con otro hermano hemos descubierto. No voy a mencionar, sino hasta el día que yo llegue allá, van a salir a la luz esos espíritus. Se van a manifestar. Estoy siendo llamado a un ayuno y la oración para cuando vaya. Esa muralla, esta fortaleza diabólica y satánica se tiene que venir abajo, ser descubierta, sacarla a la luz para que todos estemos en guardia y esas personas nunca más vuelvan a ese lugar donde todo el mundo sube a orar y ellos se infiltran. A su nombre. ¡Gloria a Dios! La iglesia primitiva vivió y se movió sobre un manto de oración. Ojo, todos los problemas se solucionaban en base a la oración. Todos los problemas. Todos los problemas. La iglesia no tomaba una decisión sin antes haber consultado con el Dios Todopoderoso a través de la oración. Era gente que llevaba las marcas del apostolado en sus rodillas. En este tiempo de restauración apostólica, Dios, el Todopoderoso, está derramando unción de oración e intercesión. Si usted quiere ser un apóstol, métase ahí. El apóstol Pablo era un hombre de ayuno y oración y exhortaba a la iglesia a orar diciendo, orad sin cesar, orad sin cesar. No pare, no pare, no pare. Tienes que estar ahí, ahí, ahí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la misión nuestra. Un saludo para New York, Alfredo Zapata. Un abrazo desde Ancón, Lima, Perú, tu tierra amada. Todo apóstol confronta el reino de las tinieblas. Grandes experiencias vividas. Desbaratando, destruyendo, aplastando, castigando, exhortando y echando fuera demonios de muchas almas que incluso pasaron por el hogar El Mesón, pasaron por la iglesia del Fuego del Poderoso Israel y por muchas iglesias, tanto aquí en Perú como en todo Sudamérica, Centroamérica. Se desplazaban fortalezas diabólicas, estirpes demoníacas, y sin embargo, por causa de la unción, por causa del poder de la palabra, fueron totalmente destruidos y echados a los infiernos, y las personas, las almas, quedaron completamente libres para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Aleluya, alabanza a su nombre. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, aleluya, porque son espíritus, no tienen sangre, no tienen carne, sino contra principados, contra gobernadores, potestades, huestes de maldad
de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los apóstoles de Dios son hombres de guerra, de confrontación. Dios les ha dado la capacidad de enfrentarse a los demonios de las más altas jerarquías, no importa su rango. Si usted está llamado, no tema. Confronte. Ellos te tienen que obedecer porque tú eres el ungido del Dios Todopoderoso. Alábale que Él vive. Amén. Los apóstoles tienen la gracia para enfrentar a los demonios territoriales, dijo Jesús. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. El libro de Mateo lo certifica en el capítulo 10, versículos 7 y 8. Los apóstoles de Dios tienen unción para confrontar a Satanás y a sus demonios. Jesús dio autoridad a los apóstoles diciendo, he aquí os doy autoridad y potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Aleluya. Amén. ¿Quieres verificar el libro de Lucas capítulo 10 versículo 19? Ahí está. Cuando te hablen del evangelio, todo con la palabra, texto bíblico y el libro. Para que nadie te engañe, porque los apóstatas se han levantado y hablan truanería. Amén. Hablan cosas fuera del contexto bíblico. Quieren manipular, quieren engañar. Pero hoy usted está aprendiendo algo para reconocer quién es un verdadero apóstol del Señor. Son 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Esto está refrendado en el libro de Corintios, en Efesios. Y toda la Biblia neotestamentaria habla lo mismo acerca de ellos. Por lo tanto, aprendamos que toda palabra que viene de parte de Dios está registrado en la Biblia. Si no está registrado en la Biblia, no crea. Salga de ahí, huya. Porque te están dando doctrina de demonios. Entonces es tiempo de que usted comience a reconocer quiénes son apóstoles, quiénes son pastores, profetas, maestros, evangelistas. Esto lo digo para aclarar, para evitar dudas y enfocar el tema, que es un llamado para todo aquel que cree, para todo aquel que ha sido llamado por Dios, no puesto por la mano del hombre o porque era mi compadre o porque es mi hermano, él me va a seguir a mí. No, así no es. Tiene que ser un llamado genuino, divino, de parte del Dios Todopoderoso. Cuando te llama Dios, te confirma y te reconfirma. Es más, la obra va fluyendo y te vas dando cuenta que Dios empieza a usarte de una manera especial. Si no te usa, no tienes un llamado. Pero hay algunos que son como los testaferros, como los vivarachos, que aprenden mucho y después quieren someter al pueblo para cometer todo tipo de robo. Esos son como aves de rapiña que lo único que buscan es la finanza. El hombre de Dios no es asalariado. El hombre de Dios le sirve en espíritu y en verdad, y Dios es el que provee. Amén. Amén. Dios es el que bendice. Amén. Amén. Porque Él es dueño del oro y la plata. Amén. Dios mandará hasta un cuervo que te lleve un pan con carne, pero no te faltará alimento, porque Él siempre estará pendiente de ti. Si tú le temes a Dios y le sirves en espíritu y en verdad, Dios te va
a protegerte, va a cubrirte, va a usar. Amén. Los apóstoles tienen unción para confrontar a Satanás y a sus demonios. También tiene la unción financiera. Bueno, no quiero tocar ese tema. Pero Dios provee. Nunca te va a faltar finanzas. A mí me ha llegado de algunos hermanos y hermanas que me conocen, que recibieron mucha sanidad, liberación, milagros, o compartieron conmigo batallas y luchas espirituales. Cuando se acuerdan de mí, ahí va, pastor, mándeme el número de su cuenta, que ahí le voy a enviar una ofrenda. Amén. Amén. Le envío mi número de cuenta y me envían la ofrenda. Gloria a Dios. Dios ha puesto en el corazón de ellos que me envíen algo. Pero yo no estoy pidiendo, ni rogando, ni tampoco atizando para que me envíen. No. Porque yo creo en un Dios que me habló y me dijo, yo te proveeré. Ve y predica mi palabra. No temas ni desmayes, que yo estaré contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Amén. Y yo creo y obedezco. Y por eso las provisiones y las bendiciones con gran riqueza espiritual. Para terminar, los apóstoles caminan en equipo. Por eso el Señor los mandaba de dos en dos. Esa es una característica del Señor, que debemos de caminar en equipo. No son ministerios sueltos, no. Tiene que haber asociación y una relación con otros ministerios o con otros ministros, con otros pastores o evangelistas, etc. El apóstol Pablo caminaba en equipo. Nunca caminó solo. Él siempre estaba acompañado de hombres y mujeres de Dios que colaboraban con su ministerio. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Luego se unieron al equipo apostólico Tito, Timoteo, Priscila, Aquila, Epafrodito, Judas. El trabajo en equipo dará más fuerza al avance de la iglesia. La obra misionera tiene que expandirse, tiene que crecer hasta lo último de la tierra, porque fue un mandato divino. Ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, echando fuera demonios. Cuando los ministerios se unen en equipo apostólico, la unción crece más. Amados, creo que hasta aquí podemos llegar con relación a cómo conocer los 5 ministerios, especialmente al apóstol. Dotados por Dios, con señales, milagros, prodigios y maravillas. Con señales visibles. Entonces ahí este hombre lleva un apostolado. Hay unos que son evangelistas, apóstoles. Otros que son maestros, apóstoles. O apóstol maestro. Como lo fue Pablo. Profeta y maestro. Entonces, hoy hemos conocido este precioso ministerio al cual el Señor nos está llamando. Yo no sé si aquí todos ustedes quieren servirle al Señor con un apostolado lleno de autoridad, de poder, viviendo experiencias hermosas. Amén. Donde aún Amén. sin dinero te suben a los aviones. Amén. Amén. Sin dinero te llevan a los mejores hoteles. Amén. Amén. Cuando tú le crees, Dios obra
los milagros. Cuanto más te metes con Dios, más te va a bendecir el Señor. Te va a exaltar, te va a exhibir públicamente para que seas reconocido como tal. Ha llegado la hora de no dejarnos engañar más con los apóstatas y reconocer quiénes son los verdaderos siervos y ministros del Evangelio. Y esto, cada uno de ustedes, extiéndalo a los que están en las redes. Mande a su familia para que escuchen este mensaje. A los hermanos, a los diáconos, para que aprendan de este mensaje. Porque aún hay muchos que están equivocados dentro de la iglesia. El Señor edifique su casa. Que el Todopoderoso levante obreros. Que el Todopoderoso levante un apostolado genuino, fuerte, lleno de unción. Que lleve su gloria del Señor a todo pueblo, a toda aldea, a toda nación. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy la gloria y la honra. La gloria y la honra es tuya. Gracias porque en este momento, oh Dios del cielo y de la tierra, tú le has hablado a muchas personas que en este momento están siendo tocadas. En este momento hay una transferencia de poder apostólica. Recibe esta bendición en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra llena de fe. Que la unción, la transferencia del poder del Espíritu Santo te convierta en un apóstol, en un maestro, en un evangelista, en un pastor, en un profeta. Con estas características mencionadas para pisotear y pasar por encima contra los apóstatas, contra los que no conocen la palabra y murmuran. Prepárate, llénate de Dios, ayuna, ora, conságrate, prepárate para ser perseguido, prepárate para ser apedreado, prepárate para recibir azotes, prepárate porque si te meten a la cárcel, gózate porque ahí vas a ver a muchos que están enfermos y serán sanados por causa de la oración que hay en ti. Y muchos serán liberados y después tú saldrás por la mano divina del Todopoderoso. A mí me metieron a la cárcel por predicar la palabra y me sacaron por predicar la palabra. Cuando ya tenía dominado a todos los presos mediante la palabra, todos los días nos juntábamos para orar, alabar, hasta que ellos se dieron cuenta que muchos doblaron rodillas, casi todo el pabellón. Entonces en la madrugada me sacaron a quien habla, a su servidor, a mi esposa, a mis hijos, a las hermanas que venían conmigo, que estaban en el pabellón de las mujeres. Y salimos, gracias a Dios. Mis hijos estaban en el pabellón de los niños, de los adolescentes. Las mujeres en el pabellón de las mujeres. Y el que habla con otro joven hermano que hoy trabaja en New York, en el aeropuerto de John F. Kennedy, con él, metidos en esa prisión, pero libres para el Señor, con el propósito de poder predicar el Evangelio. Y muchos se convirtieron, muchos fueron sanados y muchos salieron libres también por causa de las palabras que yo les daba. Esto es lo que hace el Señor. En las cárceles de Guayaquil, muchos salieron de las cárceles cuando el Señor me envió a predicar ahí. Hoy son ministros del Evangelio. En las cárceles están los grandes hombres de Dios. Porque la misma palabra dice que Él levantará de lo vil y menospreciado hombres que van a llevar el Evangelio, haciendo un resumen al tema. Quiero bendecirlos, que el Señor los unja, que el Señor derrame ministerios en este lugar y a través de las redes sociales. Que el Señor les sonría.